Hola Tommy, Hola Santi, ¿me ¿cómo escuchás andás? ahí? ¿Sí? ¿Me escuchás bien vos? A ver un ¿Cómo te va? segundo que está con un poquito de delay. Ahí está, ahí está. Ah, bueno, dale. ¿Todo bien vos? Todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Bueno, podríamos explicar un poquito de qué es lo que vamos a hacer, o quedamos un poquito más, que se sube un poquito de gente. eh, Esta serie de vivos, ¿no? Que vamos a hacer. Buenas tardes ahí a quienes se van sumando. Muchas gracias por estar acá. Sí, ahora esperemos ahí unos segunditos más y vamos explicando un poco quiénes somos, ¿no? Porque estamos inaugurando ya la etapa de vivos de la página de Profes del Pasado, ¿sí? Este es el primero de todos los que se vienen. Exactamente. Exactamente, porque de acá a fin de año va a haber una serie de vivos, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a estar ahí a pie de cañón, ¿sí? Arrancamos hace poco con la página, así que vamos a estar con todo. Así que ahí veo que la gente está comentando. Muy buenas tardes, veo que nos están viendo de diferentes partes del país, así que bueno, muy contento con que estén acá. Muchísimas gracias por haberse sumado. Bueno, entonces, tal y como dijimos, quienes nos sigan ya desde hace un tiempo ya nos estarán conociendo. Llevamos, ¿cuánto tiempo ya, Santi? ¿Un mes más o menos publicando? ¿3 semanas? En la página de Instagram un mes, exactamente. Un mes, y ya hace un tiempito que estamos ahí, así que hay gente que ya nos sigue, hemos superado los 1000 seguidores, así que muchísimas gracias por haberse sumado. Y bueno, estamos ahí, somos un grupo de profesores de historia, acá solamente estamos dos, pero somos 5 en total, ¿sí? Que nos juntamos, nos conocemos ya desde hace años, hemos cursado juntos la carrera y se nos ocurrió empezar algo para que sea parte de la docencia, ¿no? Más para divulgar historia. A los 5 nos gusta la historia, es la profesión que nos une y bueno, decidimos empezar todo el tema de la página de Instagram, empezar a tocar diferentes temas históricos, que sea una página más de divulgación. Así que bueno, estamos un poco con este tema. La idea justamente es, tenemos elaborar diferentes proyectos al respecto, sí, no vamos a decir mucho porque hay algunos que todavía están un poco en la idea y otros que ya están más concretos, ¿no? Pero de inicio lo que les podemos decir es que pueden esperar una serie de directos por Instagram, ¿sí? Que van a tocar diferentes temas. La idea es que haya variedad, ¿sí? Va a haber también invitados, ¿sí? Que son, capaz no son del staff, pero que son personas muy, muy interesantes y que nos van a aportar también su visión histórica y la verdad que bienvenido sea también, ¿no? Eh, Así que de acá a fin de año vamos a tener una variedad, como dijiste vos, no solamente en este tema, sino también tocando otros ítems históricos. Para recalcar antes, y ya comenzamos, Tommy, un punto importante, la visión que tenemos nosotros, capaz nosotros dos, durante este vivo y en los temas que van a venir en esta sección que estamos inaugurando, que no significa que va a ser la visión del equipo, del staff, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz ¿No? los 5 tenemos distintas visiones de acuerdo a la historia, ¿no? Partiendo de la base, la historia no es objetiva, es sumamente subjetiva, entonces va a haber una variedad de mirada, de toma de posición sobre distintos temas históricos, ¿no? Entonces, para recalcar, que no significa que mi opinión sea la opinión del equipo o la opinión tuya sea del equipo, sino que va a haber unas distintas miradas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Entonces, Bueno, ya con empezamos, ¿te esta parece? pequeña... Sí, 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 empecemos, Dale, arranquemos. joya. Entonces, Así no esperamos más a la gente. Nos toca lo que es la batalla de la vuelta de obligado, ¿no? Un tema sumamente interesante, un tema que tomó relevancia nacional, porque lo reconoce el Estado argentino como el Día de la Soberanía Nacional, ¿sí? Hace uh-huh. no menos de 10 años, supongo. Pero es una batalla dentro de una serie de batallas, ¿no? Que es conocido como más que nada como la Guerra del Paraná. Vamos a hacer más Exacto. énfasis en esta primera batalla, ¿sí? Pero viene dentro de un proceso que se llama la Guerra del Paraná entre las fuerzas de la Confederación y la flota anglo-francesa, ¿sí? Pero esto surge dentro de un contexto, ¿no, Tommy? Exacto, sí, estamos hablando de lo que sería la mitad del siglo XIX, ¿sí? Como para ubicarnos temporalmente. Es un contexto un tanto diferente al que conocemos hoy en día o al actual, ¿sí? Por ejemplo, no podemos hablar de una Argentina en sí, de una confederación. Podemos decirle Confederación Argentina como para hacerlo más reconocible,
pero no podemos hablar de un país tal como la Argentina porque todavía estaba en proceso de conformación. ¿Sí? Todavía le faltarían unos años para poder conformarse con la forma y el estado de la nación que conocemos hoy en día, en el cual muchos de quienes estamos acá vivimos. Entonces, para dar, digamos, una mirada hacia un contexto que nos permita comprender cuáles fueron las fuerzas que se enfrentaron en esa batalla, tenemos por un lado, ¿sí?, a la Confederación y por otro lado a las fuerzas anglo-francesas, bien como mencionaba Santi. Por el lado de la Confederación, ¿sí?, esta fue digamos, una unidad política que se conforma a partir del Pacto Federal en 1831, pacto que se conforma justamente en un marco de lucha entre federales y unitarios. Entonces, en el periodo que tenemos, básicamente de 1829 a 1860 aproximadamente, va a ser un periodo en el cual la Confederación va a estar, ¿sí?, en lo que es parte del actual territorio argentino. Entonces, ¿cuál, digamos, o qué podríamos señalar como característica importante o como hilo que nos permita comprender la Confederación, ¿sí?, en este momento histórico? Bueno, la figura más importante, ¿sí?, que tenemos acá, que muchos de quienes están acá lo deben conocer o por lo menos haberlo escuchado nombrar, es Juan Manuel de Rosas. Es una figura de la cual no nos vamos a centrar ahora mucho en los aspectos concretos de su figura o en aquellos aspectos historiográficos que permiten el debate sobre la figura de Rosas, sobre cuál fue su legado, sobre cuál fue su acción, porque es un tema muy amplio, es un personaje histórico muy polémico, pero sí lo que podemos decir es que para este momento, ¿sí?, para el momento en el cual nos encontramos, el momento de la batalla de 1845, ya Rosas había logrado consolidar digamos, un poder más estable dentro de lo que es el territorio de la Dentro Confederación, de que ¿sí? era un desorden de los primeros 50 años, ¿no? Y a partir de la liberación del yugo español, ¿no? Exacto, exacto. El territorio de lo que antaño fue el Virreinato del Río de la Plata, una vez se independiza en 1816, digamos, entra en un periodo de conflictividad, ¿sí? Rosas logra, ¿sí?, ya para 1840, pacificar las provincias, ¿sí? Tenían Exactamente. bastantes conflictos relacionados con su figura, ¿sí? Y empieza también a partir de 1840 a buscar lo que se conoce una unanimidad dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Rosas era gobernador de Buenos Aires. Entonces, acá es lo que se conoce a partir de 1840 como ese reinado del terror, podríamos decir entre comillas, o el uso de la coerción para lograr una cierta unanimidad, ¿sí? ¿Por qué? Y ya para cerrar un poco con lo de Rosas y no extendernos tantos con él, para tener una idea concreta. Porque Rosas buscaba justamente mantener un régimen que, si bien era republicano, mantenía características plebiscitarias, es decir, que tuviera un gran apoyo popular, porque Rosas tenía bastante contacto con la parte popular de Buenos Aires, y también unanimista, porque concentraba la suma del poder público en su persona. Es decir, Exactamente. Un punto para agregar, que tiene mucho que ver con esto de la batalla de la Vuelta Obligado, uno de los, no sé si atribuciones, por llamarlo por decir de una manera, del Pacto Federal es el mando de las relaciones exteriores. ¿Quién representaba exacto, las relaciones exteriores de la Confederación? Juan Manuel de Rosas. ¿Sí? Y que se encargaba también de los asuntos de paz y guerra. exacto, exacto, exacto. Entonces, Entonces, esto va por a eso, tener mucho que ver después con el tema de, si ya pasamos al tema de las causas, la parte de la banda oriental, la guerra civil en Uruguay, el actual territorio de Uruguay, ¿no? exacto, exacto. Ahí nos encontramos básicamente con un conflicto, también estaba presente, que se daba entre los colorados, liderados por Eh, Fructuoso Rivera, y los blancos, que estaban al mando de Manuel Oribe. Si quisiéramos ponerlo en términos, sí, que capaz los argentinos nos puedan sonar más familiares, los colorados eran más afines a los unitarios y los blancos más afines a los federales, ¿sí? Por lo exactamente. tanto, en este conflicto, posteriormente, ya sea en 1840, también empieza a meterse lo que es la Confederación, ¿sí? Porque recordemos que Rosas era un personaje importante dentro de la política, y en apoyo a Oribe empieza a enviar tropas a lo que es el territorio de la República del Uruguay. ¿Por Además, qué? es un punto de resistencia Montevideo, porque también están los exiliados unitarios que vivían en Buenos Aires. Exacto, Entonces exacto, era el punto importantísimo. más fuerte de resistencia antirrosista, ¿no?
Exacto, exacto. Digamos, para Rosas era un punto estratégico, poder ayudar a Uribe en el tema de Montevideo. Exactamente. Entonces, para recapitular en ese sentido, ¿sí? Para que vayamos tendiendo el hilo, tenemos 1845, Confederación Argentina en el actual territorio argentino, Rosas, ¿sí? Como el personaje político más importante de este periodo, y que empieza a apoyar a Uribe en el asunto de la guerra civil que estaba en la República Oriental del Uruguay. ¿Sí? Ese es el contexto que manejamos en el territorio. Exactamente. ¿Qué es lo que le va a pedir Rosas a, a Oribe? Que tome Montevideo, ¿no? Los exiliados unitarios se enteran, ¿sí?, de que Rosas quiere situar Montevideo y le pide ayuda a la flota anglo-francesa, ¿sí?, a los ingleses y a los franceses. Una coalición militar eh, que históricamente se llevaron mal, pero Sí, en ese momento estaban bien, ¿sí? Estaban con una mirada a partir de la primera revolución industrial y la revolución francesa de explorar nuevos mercados, ¿sí? Para la búsqueda de materias primas, llevarlos a su país y elaborar productos manufacturados para mercados consumidores, ¿sí? Eh, Le piden ayuda a esa flota anglo-francesa, ¿sí?, para que intervenga. Supuestamente con la excusa de pacificadores, que en realidad nada que ver porque van a sacar toda la fuerza de Oribe y toda la fuerza de la Confederación, pues les queda también con su poderío naval, uh-huh. en julio de 1845, si no me equivoco. Exacto, exacto. Entonces, ya ahí tenemos la entrada dentro del conflicto que había dentro del territorio de las fuerzas anglo-francesas. ¿Sí? Es decir, que a partir de este punto ya encontramos que hay una entrada de estas fuerzas extranjeras que ante la negativa de Rosas, ¿sí?, de acatar la situación que se estaba viviendo, en el sentido de que acatar el tema de que no podían continuar brindando su apoyo a Oribe, la flota anglo-francesa ya en septiembre de 1845 bloquea el puerto de Buenos Aires. Entonces acá ya nos vamos encontrando cómo de a poco, ¿sí?, los diferentes actores sociales y políticos empiezan a conjugarse para ir llevando la situación que va a estallar en la serie de batallas, dentro de las cuales forma la batalla de la Vuelta Obligado. Exactamente, y un antecedente también que nos olvidamos, 1838, bloqueo francés al puerto de Buenos Aires también, ¿sí? Y después viene el Exacto. segundo, ¿no? Entonces ya sé, como que, no sé si por instinto o por inteligencia, no sé qué, mira, ahí estoy ahí sobre este último tema, empiezan a prepararse, ¿no? Empieza a preparar lo que es ese lugar estratégico que se llama la Vuelta Obligado, ¿no? Exacto. Acá ya para este punto, ante la aparición, ¿sí?, de esta flota extranjera, hay que tener algo en cuenta. ¿Sí? Estamos hablando de una flota anglo-francesa, con todo lo que eso implica. O sea, no estamos hablando de países, digamos, en desarrollo, estamos hablando de países ya industriales. Eran las Venían potencias de ese con, momento, ¿no? eran las También. potencias de ese Eran las momento. dos mayores potencias. Más de 400 cañones traían acá los anglo-franceses, que para ese momento era importante, ¿sí? Una flota bastante llamativa que no solamente incluía los barcos a vela, ¿sí?, tal como en ese momento, sino ya también barcos a vapor, es decir, que venían con una cierta tecnología derivada de la revolución industrial que, digamos, acá todavía no se había alcanzado a desarrollar. Exactamente, exactamente. Estaba compuesto, si no me equivoco, difiere las versiones históricas, pero generalmente se dice que hubo 11 barcos, ¿no? 11 embarcaciones en realidad, ¿no? De la flota Sí, anglo-francesa. sí, sí, sí. Eso es muy interesante porque las fuentes, ¿sí?, hay muchos trabajos con respecto a las fuentes de la batalla de la Vuelta Obligado, difieren a veces en este tema, ¿sí? En el sentido de que algunos señalan que había más, otros menos. El que más señala son 90 embarcaciones, ¿sí?, que hoy en día se cree que es una Claro, porque exageración. se sumaban las embarcaciones mercantes, las que iban a Exacto, comerciar en el río Uruguay y en el río Paraná. Pero la flota claro. de guerra eran 11, ¿no? Dos corbetas, 6 bergantines y 3 vapores con casco de metal, o sea, última tecnología en aquel tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Y hay que tener en cuenta esto de los barcos mercantiles que mencionás, porque también uno de los reclamos que tenía la flota anglo-francesa justamente era el tema de poder comerciar y navegar, ¿sí?, por los ríos Paraná y Uruguay.
con el sentido de, o sea, con el objetivo básicamente de poder comerciar con las poblaciones que estaban en el interior del territorio sin tener que pasar por lo que era el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Siempre hubo un reclamo en ese sentido, incluso, si mal no recuerdo, en algún momento se llegó a pedir por parte de los ingleses que el Río de la Plata fuera considerado parte del mar, ¿sí? Para poder navegar más fácilmente por ahí. Entonces, siempre hubo un reclamo de esas fuerzas para poder navegar por ese sentido. Cosa que Exacto. Más que también nada, potenciaba. en resumen, la libre navegación de los ríos. De esos dos ríos Exacto, principalmente. exacto, exacto. Cosa que potenciaba los barcos a vapor, porque les hacía más sencillo el tema de ir por los ríos, contracorriente. Exactamente, exactamente. Bueno, a partir de julio de 1845 se va gestando, ¿no? Y se elige este lugar, ¿no? La vuelta de obligado, que no es al azar, sino que tiene estratégicamente ciertos motivos para elegir ese lugar, ¿no, Tommy? Primero, que se llama la vuelta de obligado, ¿no? Que es un cauce del río que se vuelve más complicado para maniobrar, ¿sí? Para estos barcos que tenían que hacer un doble movimiento, entonces tenían que disminuir la velocidad, ¿no? Encima, en un sentido geográfico, si querés, en ese caudal hace como una S. Entonces tienen que Uh-huh. disminuir su velocidad para poder transitarlo, lo cual estaban más expuestos con mayor tiempo a una emboscada enemiga. Exacto, exacto, exacto. Y aparte, el terreno mismo, ¿sí? Que tenía barrancas básicamente en los extremos del río, permitía colocar ahí lo que era la artillería, ¿sí? Había Las baterías, básicamente más que nada unidades, también. las baterías, exacto, ¿sí? Y acá tenemos que encontrarnos con ciertas limitaciones, porque ya hablando un poco sobre los preparativos, ¿no? De la batalla que estuvieron de parte de la Confederación al mando del general Mansilla, tuvo que hacer uso de ciertos elementos muy limitados, ¿sí? El terreno acá, como decís vos, Santi, era estratégico en este punto. ¿Por qué sentido? Porque justamente obligaba a lo que eran los barcos a disminuir la velocidad y acercarse a lo que era la orilla, ¿sí? De lo que era el río. Entonces esto lo posibilitaba colocar lo que eran las baterías en el río, en las orillas del río y, digamos, ahí empezar a disparar. Baterías que igualmente hay que tener en cuenta que no tenían tanto alcance y tanta velocidad de recarga como las baterías o los cañones que traían los anglo-franceses. Entonces eso era un limitante. Sumado a que más o menos se calcula que en total la cantidad de cañones que tenía la Confederación eran unos 60 contra los 400 y más que traía la flota anglo-francesa. Por lo tanto, en ese sentido era un De poco manera limitado. flotante, porque nosotros lo De teníamos en manera tierra, o sea, la diferencia tecnológica que había en ese momento. exacto. Y Además, solamente la tres cantidad de barcos. personas que formaban parte del ejército de la Confederación, que eran 2.143, que no eran solamente las fuerzas federales de la Confederación, sino también que eran milicias regulares, milicias Uh-huh. que venían, porque Mansilla les manda ciertas cartas a los jueces de paz de San Pedro, de Salto, si no me equivoco también, de, ay, me olvidé, son un cuantos lugares, ¿sí? De estos Sí, sí, jueces de sí. paz, lo voy a leer porque si no, ahí está, de San Está Nicolás, bien. Varadero, San Pedro, Arrecifes y Salto, exactamente, ¿no? Y también Exaltación de la Cruz, ¿no? Que les pide que mande sus milicias regulares y sus armamentos para defenderse, ¿no? De esta flota. Uh-huh. Exacto, exacto. Entonces ya tenemos preparación, ¿no? De este tema. Recordemos que para ir rememorando, para ir atando hilos, ¿no? La flota anglo-francesa llega con la excusa de acabar con el sitio de Montevideo, pero también con la intención de remontar río arriba, el río Paraná y el río Uruguay. Entonces acá lo que trataba de hacer Mansilla era detenerlos, no permitir que ellos pudieran seguir avanzando. Entonces, Sí, ¿qué hace otro punto Mansilla? importante, ¿sabes qué? Tenía todo a su disposición. Yo me hago esa pregunta, no. No, 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 no. ¿Por qué? Estaba, Porque de hecho, a ver, justamente ahí está el doble canal, que es el Paraná-Guazú y el Paraná-Pavón. Él llega a cubrir ¿mm? el Paraná-Guazú, ¿sí? Con ciertas embarcaciones mercantiles que tenía la Confederación, porque cabe recordar qué pasó en Uruguay, toda la flota de esa confederación se lo apropió la flota anglo-francesa, ¿sí? Entonces, Exacto. contaba más que nada con barcos a vela mercantes de calidad eh, incipiente, ¿sí?
claro, Entonces formó tres cadenas, si no me equivoco, ¿no? Con esos barcos. exacto, exacto. Básicamente lo que hizo fue para impedir el avance en el río, aprovechando que, digamos, el ancho de esa parte no era tan extenso, agarró y colocó tres cadenas gruesas, flotando sobre diferentes barcos, ¿no? Barcos sin vela, es decir, de aquellos que uno puede ver de los que se usan así con remo, ¿no? Por ejemplo, en las películas, Exactamente. para poner un ejemplo práctico. Bueno, los colgaron así tres cadenas gruesas que para poder cruzar, la única forma era cortarlos. Entonces, eso sumado a que tenían que disminuir la velocidad de los barcos de la flota anglo-francesa, tenían que sortear esas tres cadenas. ¿Sí? Entonces, Velot tenían, esas tres cadenas tenían trincheras con hombres, tenían las baterías, ¿sí? Y tenían una única, digamos, Galeta. barco, ¿sí? Galeta, ¿sí? La Que era el galeta republicana. republicano, que tenía 6 cañones, ¿sí? 6 cañones y algunos barcos más pequeños con algunos cañones más. Es decir, se la jugaron con lo que tenían, ¿sí? Mansilla pidió más, pero fue todo lo que recibió. Exactamente, Entonces, porque le quedó una parte del canal del Paraná Pavón como libre, por decir una manera. Igual fue mucha la resistencia, ¿no? En esas tres cadenas. Hay datos históricos que ya vamos ya directamente a la batalla, ¿no? Empieza ¿eh? ya el 20 de noviembre de 1845 en la mañana, ¿sí? En un patrullaje, tres barcos argentinos son derribados por esta flota anglo-francesa y a partir de las 10:30 de la mañana, según los relatos del Escano, ¿sí? Que estaban en el lugar de los hechos, comienza el enfrentamiento, ¿no? Claro, claro. Básicamente acá empieza a surtir efecto la estrategia argentina, ¿sí? O sea, la confederación, mejor dicho. ¿Por qué? Porque vienen los barcos anglo-franceses y tienen que empezar a maniobrar por esa zona del río, ¿no? Hay que tener en cuenta que, según los datos de las cartas que se mandaban, los anglo-franceses ya eran conscientes de las tres cadenas que les iban a impedir el paso por el río Paraná. En Montevideo ya habían practicado un poco, ¿sí? A ver con qué velocidad podían llegar a cortarlas. Entonces ya venían con la idea de que ellos tenían que llegar a las cadenas, cortarlas y ahí ya está, ¿sí? Era el punto clave en eso. Si las cadenas fallaban, la flota pasaba. Entonces, lo que tenían que hacer las baterías de la Confederación eran tratar de frenarlos en ese punto, ¿sí? Y acá es cuando empiezan ya a las 10:30 de la mañana lo que es la batalla. Una batalla que pese a la disparidad de fuerzas fue muy brutal, como se podría decir. Es decir, se peleó con todo lo que se tuvo. Eh, Sí, Básicamente, por además ejemplo, se empezó a hacer dificultosa, ¿no? Porque al inicio fue como, podemos decir, llevaba al triunfo la Confederación, ¿sí? Pero eso se empezó a complicar. ¿Por qué? Porque eh, debilitan el poder de la galeta republicano, ¿sí? uh-huh, Eso, por orden de su comandante, decide incendiarla, ¿sí? Y los hombres bajan, ¿sí? Esa galeta, estas son distintas versiones, ¿no? Pero esa galeta se incendia tanto que produce una neblina en el lugar, no deja ver a las baterías, ¿sí? Para atacar a la fuerza anglo-francesa, y esa neblina fue en beneficio de la flota. ¿Por qué? Las baterías no podían ver y además eso le permitió cortar las cadenas y llegar a las costas. exacto. Exacto, exacto. Pero ojo que hay que tener en cuenta que la Confederación igual en esa instancia de la batalla luchó bastante. Logró dañar lo que era la nave insignia francesa, ¿sí? Con la primera tanda de disparos, como podemos decirlo, hirieron a 28 hombres franceses. Entonces llegó también a dañar varios barcos, teniendo en cuenta, esto hay que decirlo, el tema de que las baterías de la Confederación no tenían la misma calidad, el mismo alcance que tenían las baterías que traían los anglo-franceses, pero igualmente se peleó con todos los recursos que se tenían. El tema ahí y el por qué la batalla empezó a desequilibrarse fue el tema básicamente de los recursos con los que se contaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya con el paso de las horas, la cantidad de municiones empezó a escasear del lado de la Confederación. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de disparos que se podían llegar a hacer eran menores. Y acá eso le dio la posibilidad a los anglo-franceses de desembarcar en la costa.
Claro, Los y anglo-franceses. ahí Mansilla decide con bayonetas frenar la invasión a las costas de la flota anglo-francesa, ¿no? Que encima sale herido en esa batalla. Sale herido, sale herido. No fallece, pero sí sale herido. Y quienes lo acompañan, de hecho, quienes lo reemplazan en el mando por esos instantes, también resultan heridos. De hecho, en este momento se me va el nombre de la persona que lo había reemplazado. No lo tengo anotado por acá, pero también resultó sordo por el estallido de una granada. Es decir, la batalla en sí fue cruenta. Duró Sí, varias horas, se llevó, digamos, varias personas, alrededor de 200 bajas, ¿sí? Para el lado de la Confederación, más 400 heridos alrededor, ¿sí? Y un poco menos para el lado de la flota anglo-francesa. Pero ya en el punto en el cual los anglo-franceses logran desembarcar en tierra, la batalla ya empieza a tornarse en favor de ellos, en el sentido de que ya a partir de este punto lo que nos encontramos es que los anglo-franceses pueden llegar a donde están las baterías y empezar a eliminarlas, ¿no? Por tierra. Lo que permite. exactamente. Eh, Vamos a decir, la verdad, porque acá hay algo que no se sabe mucho. La batalla de la vuelta de obligado la gana la flota anglo-francesa, no la gana la Exacto. Confederación. Pero la guerra del Paraná la gana la Confederación. Por eso entonces hay como una confusión ahí, ¿no? Capaz de divulgación histórica que se vincula que la batalla de obligado la ganó la Confederación a la flota anglo-francesa. No, es un error histórico eso. La batalla de la vuelta de obligado la gana los ingleses y los franceses. Lo que no gana es la guerra. Claro, exacto. Porque acá, como decíamos, en el momento en que ya los anglo-franceses eliminan las baterías por tierra, logran destruir, ¿sí? O provocar la destrucción del republicano, ya avanzan y cortan las cadenas. Entonces eso permite que la flota siga avanzando río arriba. El tema es que a la larga no fue la única batalla la que ocurrió, la batalla de la Vuelta Obligado. De hecho, incluso Mansilla llegó a recuperarse y a combatir en otras batallas más. Pero con el paso del tiempo, digamos, la resistencia que se fue encontrando la flota anglo-francesa dentro del territorio ya eh, río arriba, ¿sí? La resistencia tanto en casos para el comercio, incluso por el tema de las batallas, y volvía a la empresa, digamos, con más perjuicios que beneficios, ¿sí? Porque Exactamente. básicamente las Hay que pérdidas tener también un económicas eran dato en mayores. cuenta, Tommy, que capaz no se dice mucho, que es el tema de desertar, ¿no? Entonces, que los soldados empiezan a desertar, ¿sí? En esa época era muy común que las milicias desertaran, ¿no? Entonces, Sí, si me dejas leer unos datos, ¿sí? sí, sí, sí. A ver, la batalla hubo 314 bajas en la batalla de la Ujú, vuelta obligada. De esas ujú. 314, en la parte de la Confederación, ¿no? 74 murieron en combate. El resto fueron por deserción, ¿sí? ¿Por qué? Habían desertado y los encontraban y lamentablemente los fusilaban, ¿sí? Porque no cumplían Claro, supuestamente con el deber de la Confederación, ¿no? Era muy común, más que nada porque volvían a sus pagos o también, este dato lo agrega Lescano, pasaron al bando enemigo, dato exacto, curioso. sí, sí, sí. Sí, 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 eso era muy, muy común, incluso ya desde tiempos del virreinato. Porque hay que tener en Exactamente, cuenta que muchos de los que peleaban eran reclutados. Hay personas de 15 a 60 a años 60 años. que eran reclutados para combatir, si no formaban parte del ejército regular, sino que, digamos, se veía la cantidad de gente que necesitaba y en virtud de eso se iba viendo la población que Sí, había y se los en base llevaba a a la combatir. experiencia previa y se averiguaba un poquito, se le daba distintos grados de grados militares, ¿no? Primer teniente, primer sargento y demás, ¿no? Exacto, exacto. Por lo tanto, acá tenemos, sí, que básicamente como para cerrar un poco esa cuestión, ¿sí? Dale. Que el resultado de la batalla de la Vuelta Obligada en sí fue una victoria anglo-francesa, como para retomar este punto Sí, importante, ¿sí? La estrategia argentina hizo uso de todos los elementos que tenían, el terreno y los pocos recursos que lograron conseguir para enfrentarse a los anglo-franceses, sumado a todas las otras dificultades, como las deserciones, acá como mencionaba Santi, etcétera. Entonces, al final, sí, el resultado se tornó a favor de lo que eran los anglo-franceses en este sentido. Pero para cerrar, y esta es la idea importante, al final la guerra la termina ganando
lo que es la Confederación, ¿sí? A la larga, ya Una en victoria 1800, diplomática para la Confederación. una victoria diplomática, exacto, que permitió y que puso fin a los intereses de Inglaterra y de Francia de poder, de la libre navegación en los ríos Paraná y Uruguay. Sí, hasta 1853 no van a querer saber nada del Río de la Plata, ¿no? Del Exacto. lado de la Confederación, ¿no? La verdad es un punto importante. Hay otra batalla, como dijimos, la batalla de Tonelero, la segunda batalla de San Lorenzo, ¿sí? La primera fue con San Martín contra los realistas, la segunda fue de Mansilla contra la flota francesa, y también está la batalla de Quebracho, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la última, como para que ya se dan cuenta que los anglo-franceses no tienen muchas más fuerzas disponibles y deciden, no sé si rendirse, pero abandonar la búsqueda, ¿no? De ir a llegar a Paraguay o llegar a las provincias linderas, a las actuales provincias de Argentina como Corrientes o Formosa y intercambiar sus productos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. También por el sentido que con el paso del tiempo también se fueron quedando sin los recursos necesarios para continuar la batalla a largo plazo. Sí, o sea, la resistencia que encontraron fue bastante grande. Exactamente. Bueno, Tommy, creo que cerramos bien el tema, ¿no? Sí, 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 es No un sé si tema hay que corto, es agregar un tema... algo más, ¿no? Creo que quedó bastante... Eh, creo que hemos tocado diferentes puntos, ¿sí? El contexto, las causas, el desarrollo, las consecuencias, básicamente, que Sí. son bastante concretas. Pero en sí, como decías vos, Santi, es un tema que dentro de lo que es el conocimiento colectivo de la historia, capaz haya quedado un poco relegado hasta hace relativamente poco tiempo, unos 10 años, ¿sí? Entonces... Sí. Nos pareció interesante, en virtud de que fue hace bastante poco, el 20 de noviembre, comenzar esta serie de directos con este tema, ¿no? Que capaz tiene bastantes cuestiones que tocar. Nosotros en este tiempo reducido mencionamos solamente algunas, pero incluso hay trabajos interdisciplinarios que están tocando este tema y que realmente muestran cómo en este evento tan concreto hay tanto para hablar, ¿sí? Hay diferentes cuestiones que se pueden tocar y eso es muy interesante. Entonces, bueno, quisimos iniciar esta serie de directos con este tema. Exactamente. Bueno, la semana que viene va a haber otro, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí en suspenso, porque no queremos decir cómo. Se van a enterar por las redes de los profes del pasado, ¿sí? Va a estar a cargo de alguien con un invitado de afuera. Así que nada, no se lo pierdan, va a ser la semana que viene que va a estar muy bueno. ¿Sí? Sí, y otra cosa que quería mencionar, este directo se va a subir, si todo sale bien, a YouTube. ¿Sí? Entonces, para la gente que todavía no sabemos la manera tecnológica, pero posiblemente va a estar en YouTube. Sí. Y ustedes se preguntarán, ¿en YouTube? Sí, tenemos canal de YouTube, hay ya 2 directos para que puedan ver, en el cual estamos casi todo el staff. Uno que hablamos sobre San Martín, un conversatorio llamado Miradas Contrapuestas, donde fuimos contraponiendo diferentes miradas. Tenemos también uno sobre la crisis del 2001, donde analizamos las causas a largo plazo que llevaron a la crisis. Entonces, había uno más, sí, que trabajaba el tema de la Segunda Guerra Mundial, que hicimos por Instagram, pero se perdió en el limbo del internet. Sí, se perdió un poco en el limbo del internet, es una lástima, lo hicimos por los 81 años del inicio de la guerra. Justamente Instagram no lo bloqueó, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pero igual capaz para los 82 años lo repetimos y ahí lo ponemos, ¿no? Como un déjà vu. Bueno, Tommy, te mando un abrazo grande. Dale, Santi, te mando un saludo. Y gracias a todos por haberse sumado. Gracias a todos. Hasta luego.